Hola a todos y todas, mi nombre es Anderson Ulises Vázquez, estudiante de práctica profesional 1 de la carrera de Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta oportunidad hablaremos sobre los clásicos de la sociología y para ello trataremos de observar el punto en rojo para indicar algunas situaciones relevantes u obras de ellos. Los clásicos de la sociología en su orden son Emile Durkheim, Karl Marx. Estos dos se caracterizan por presentar teorías macrosociológicas, dedicándose al estudio de los sistemas sociales de gran tamaño. Luego aparece Max Weber, que estudia una teoría microsociológica tomando como referencia al individuo. Es así como iniciamos este recorrido presentando a Emile Durkheim, que nace el 15 de abril de 1858 en Francia, considerado uno de los precursores de la sociología y padre del funcionalismo. En 1893 Durkheim escribiría La división del trabajo social, con su categoría metodológica Los hechos sociales, estableciendo así dos tipos de sociedad, la sociedad primitiva y la sociedad moderna, pero estas estarían diferenciadas por el tipo de solidaridad, es decir, lo que facilita la cohesión social, lo moral y los valores de esa sociedad. Esta sociedad primitiva se va a caracterizar por tener una solidaridad mecánica, dada por los lazos de parentesco directo entre clanes de familia. Habrá una poca o nula división del trabajo, ya que son actividades básicas, y la propiedad va a ser comunal. Los valores van a estar determinados por las tradiciones y por la religión. En cambio, la sociedad moderna va a estar caracterizada por tener una solidaridad orgánica, debido a su industrialización, y porque cada órgano cumple una función específica y diferenciada, dándose una división social del trabajo de acuerdo a sus capacidades, talentos y formación, respetando la propiedad privada. En 1895, Durkheim escribe Las reglas del método sociológico, donde fundamenta que su objeto de estudio para la sociología serían los hechos sociales, siguiendo la idea que había planteado en la división del trabajo. Estos hechos sociales son vistos como cosas, ya que siguiendo una línea positivista son observables, cuantificables y medibles. Estos hechos sociales son formas de obrar, pensar y sentir exteriores al individuo, ya que existen antes del nacimiento, pero también son coercitivos, ya que son impuestos al individuo desde las instituciones sociales, y van a ser generales porque son compartidos por un grupo social. Siguiendo esta metodología, Durkheim escribiría en el año de 1897 su magnífica obra El suicidio, fundamentando que no todo es psicológico. El suicidio es influido por el mundo social, es decir, que hay fuerzas ajenas al individuo que influyen para que éstos se quiten su propia vida. Y ya para 1912, Durkheim publica lo que son las formas elementales de la vida religiosa. En una sociedad orgánica existen agentes de socialización. Entre ellos se podría mencionar a la familia, la escuela y la iglesia. Estos prácticamente se encargan de crear la moralidad que debe prevalecer en una sociedad, sus valores, el respeto a la ley y la libertad individual. Siguiendo con el estudio de los clásicos, se presenta Karl Marx, que nace el 5 de mayo de 1818 en Prusia. Cabe destacar que él nunca se consideró sociólogo, ya que fundamentó sus estudios en la filosofía. Sin embargo, ese pensamiento es el que lo lleva a las líneas sociológicas. Para Marx todo es materia. Su objeto de estudio va a estar fundamentado en lo que es el materialismo histórico, comentando que desde el principio existe un conflicto básico entre el hombre y la naturaleza que trata de dominar. Esta teoría materialista se basa en tres factores: la economía, que estudian los clásicos David Ricardo y Adam Smith;
la política y la filosofía. Con este fundamento, Marx va a estudiar a los tipos de sociedad, esclareciendo que todas las sociedades están determinadas por una estructura económica y que éstas a su vez van a tener relaciones humanas, pero esas relaciones que se establezcan van a ser relaciones materiales, pero no van a ser igualitarias. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Escribía Marx en 1848, cuando previamente se integra a la Liga Comunista y ellos le encargan la redacción del manifiesto para el partido. Junto a Engels escribiría este maravilloso texto denominado el Manifiesto Comunista, donde se describe que la historia de la sociedad es conflictiva, generándose una lucha de clases entre los que poseen los medios de producción y los que no poseen, entre dominantes y dominados. Otra de sus obras importantes va a ser El Capital a partir de 1867 y la última publicación de sus 3 tomos se da en 1910. Para escribir El Capital, Marx estudia el desarrollo capitalista de Inglaterra, ya que es ahí donde se está dando la revolución industrial. En el tomo 1 del Capital, específicamente en el capítulo 24 de la llamada acumulación originaria del capital, Marx expresa que había un grupo de personas que no trabajaban y que derrochaban el dinero, y había otro grupo de gente que ahorraba. En determinado momento, todas estas personas que ahorraban el capital empezaron a contratar a las personas que no trabajaban en sus fábricas, transformando la materia y produciendo una nueva clase social capitalista que va a estar caracterizada por la burguesía, que es la que posee los medios de producción, y los proletarios. Estos últimos poseen solo su fuerza de trabajo y de esta manera la venden para subsistir, generando así de esta manera, según Marx, una constante lucha de clases sociales. Para ir finalizando con esta presentación, nuestro último clásico es Max Weber, que nace el 21 de abril de 1864 en Alemania. Cabe destacar que en 1920 fue integrante del Comité del Tratado de Versalles, tratado que termina con la Primera Guerra Mundial. Entre sus obras más importantes destacan La ética protestante y el espíritu del capitalismo y Economía y sociedad. El pensamiento de Weber se basa en 2 cosas fundamentales. La primera es en los positivistas y la distinción entre la ciencia natural y la ciencia social. De acuerdo a esto, va a explicar el concepto humano a través de su método de estudio, que va a ser la acción social, siendo la conducta humana con sentido dirigido a otra acción de otro sujeto, lo cual nos hace que tengamos un sentido racional o un sentido afectivo, lo que se manifiesta en una conducta condicionada por el actuar de la persona. Weber establece así 4 tipos de acción social. En su orden, racional. Esta se fundamenta en características racionales, relacionando así los medios y fines buscados. La segunda es de acuerdo a valores. Esos valores de los sujetos sin considerar las consecuencias. En sí, esas creencias conscientes del valor. La tercera va a ser afectiva, que va a tener una reacción frente a un estímulo, ya que responde a sentimientos, pueden ser afectos positivos o negativos, pero sin que interfiera en la racionalidad. Y la cuarta va a ser tradicional, que va a estar de acuerdo a los valores adquiridos en la sociedad. Es así como terminamos con los clásicos de la sociología. Muchas gracias.